Hay secretos que no destruyen cuando se guardan, sino cuando se cuentan. Hoy conocerás la historia de alguien que perdió casi todo por confiar en quienes no debía. Y al final, descubrirás las 9 cosas que jamás deberías compartir, ni siquiera con tus personas más cercanas. Lucía siempre había sido una mujer que valoraba la cercanía humana por encima de cualquier cosa. Desde pequeña había aprendido que compartir era una forma de conectar, de crear puentes, de demostrar confianza. Su madre solía decirle, «Lo que das, regresa». Y ella, durante años, creyó que eso también se aplicaba a la sinceridad, que abrir el corazón, hablar de sus planes, contar sus temores o sus ilusiones, era un acto de amor hacia los demás. Pero la vida, como siempre, tenía una manera peculiar de enseñarle lo contrario. A sus 28 años, Lucía estaba atravesando un momento de entusiasmo. Había comenzado un proyecto que llevaba soñando desde la universidad, un pequeño emprendimiento creativo que combinaba arte, diseño y contenido digital. Cada día despertaba con nuevas ideas, nuevas esperanzas, nuevas ganas. Era como si, de pronto, una puerta se hubiese abierto frente a ella, invitándola a un futuro más grande, más emocionante. Y lo mejor de todo era que sentía que no estaba sola. Tenía amigos que la rodeaban, personas que consideraba casi familia, y creyó que compartir con ellos cada paso, cada emoción, era natural. Recuerda claramente la primera vez que habló de su proyecto. Estaban sentados en una cafetería, un lugar que visitaban desde la adolescencia. Ella les contó cómo imaginaba su marca, cómo había diseñado sus primeros bocetos y cómo planeaba lanzar su trabajo en redes sociales. Lo hizo con el corazón acelerado, con los ojos brillantes, con la convicción ingenua de que todos se alegrarían tanto como ella. Y sí, sonrieron, la felicitaron. Algunos incluso le dijeron que sería un éxito. Pero había algo en sus miradas, algo que en ese momento no supo interpretar. Con el paso de los días, Lucía comenzó a notar cosas extrañas. Comentarios sueltos, preguntas repetidas, silencios incómodos cuando entraba a una conversación. Pensó que tal vez estaba imaginando cosas, que era solo inseguridad. Pero lo real llegó pronto, como un golpe inesperado. Una semana antes de lanzar su proyecto, una de sus ideas principales, aquella que había compartido con ilusión en esa cafetería, apareció publicada por alguien más. No era idéntica, pero sí lo suficientemente parecida para saber que no era coincidencia. Lucía sintió como si el aire se hiciera denso, como si una parte de ella se derrumbara sin aviso. No podía creerlo. No podía imaginar que alguien que ella consideraba cercano tomaría su idea sin permiso, sin respeto, sin un mínimo de conciencia. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, sintiendo una mezcla de enojo, confusión y decepción. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué una idea que ella había compartido con cariño se convertía ahora en una herramienta en su contra? No encontraba respuestas. Y todavía peor, ni siquiera sabía exactamente quién de ellos había sido. Decidió no decir nada, no reclamar, no acusar. Pero desde ese día, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era desconfianza, era intuición. Empezó a ser más cuidadosa. Empezó a observar. Y lo que observó no le gustó. Un amigo con el que siempre hablaba de sus metas comenzó a burlarse de sus planes, disimuladamente, como si fuera un juego. Una amiga a la que le había contado sus miedos terminó usándolos en una discusión. Otra persona, alguien a quien consideraba casi un hermano, comenzó a cuestionarla constantemente, como si quisiera apagar su entusiasmo. Era como si, de pronto, las máscaras se cayeran, y detrás de ellas había rostros que no reconocía. Lucía se daba cuenta de que no todas las sonrisas eran sinceras, que algunas personas estaban cerca no para apoyarla, sino para competir con ella, que algunos escuchaban no por cariño, sino por curiosidad, que otros preguntaban no para comprender, sino para comparar.
Y lo que más le dolió fue descubrir que había quien se alegraba más por sus tropiezos que por sus avances. Una tarde, después de un día particularmente difícil, salió a caminar para despejar su mente. El aire era frío y el cielo estaba nublado, como si acompañara su estado de ánimo. Caminó sin rumbo, dejando que sus pensamientos se acomodaran solos. Y mientras avanzaba, recordó pequeños detalles que siempre había pasado por alto. Comentarios disfrazados de broma, miradas extrañas cuando hablaba de sus sueños, personas que solo la buscaban cuando necesitaban algo, pero desaparecían cuando ella mencionaba sus propios logros. Comprendió que había confundido cercanía con confianza, que estar presente no significa apoyar, que escuchar no significa valorar, y que compartir era un acto sagrado que ella estaba entregando a cualquiera. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y observación. No dijo nada sobre sus nuevos planes. No habló de sus ideas, ni de sus avances, ni de sus ilusiones. Simplemente trabajó en silencio. Y en ese silencio descubrió cosas que antes no veía. Quien se preocupaba sinceramente por ella, quien la buscaba sin interés, quien celebraba su felicidad sin miedo a su brillo. Pero también descubrió lo contrario. Quien preguntaba demasiado, quien quería saber más de lo que necesitaba, quien se mostraba incómodo cuando ella progresaba, quien cambiaba de tema cuando ella mencionaba algo positivo. Era como si el mundo se hubiera dividido en dos grupos, y ahora podía verlos con claridad. Lo más difícil no fue descubrir quién la rodeaba realmente. Lo más difícil fue aceptar que había entregado demasiadas partes de sí misma a personas que nunca lo merecieron. No porque fueran malas, sino porque no tenían la capacidad emocional para manejar lo que ella compartía. Ese fue el inicio del cambio. No un cambio brusco, sino uno lento, profundo, interno. Un cambio que comenzó el día en que entendió que su voz era valiosa y que no debía entregarla tan fácilmente. Lucía no sabía exactamente en qué momento ocurrió, pero un día despertó con la sensación de que algo no estaba bien dentro de ella. No era tristeza, tampoco miedo, era una especie de cansancio emocional que solo aparece cuando has entregado demasiado de ti. Se miró al espejo y sintió que la vida le estaba intentando decir algo, y que ella, por fin, estaba lista para escuchar. Había pasado semanas observando las personas que la rodeaban, analizando comportamientos que antes ignoraba y reconociendo patrones que siempre había justificado. Durante mucho tiempo creyó que compartir su vida era sinónimo de confianza, que hablar de todo era una forma de relacionarse. Pero ese pensamiento comenzó a desmoronarse cuando se preguntó, casi en silencio, ¿quién está realmente preparado para sostener lo que comparto? La respuesta llegó como un golpe suave pero certero. Muy pocos. Esa mañana, mientras preparaba un café, decidió que era momento de enumerar, para sí misma, las cosas que jamás volvería a compartir tan fácilmente. No porque se hubiera vuelto desconfiada, sino porque había entendido que no todo el mundo tenía la madurez emocional para sostener su verdad. Y así comenzó a analizar, una por una, las cosas que la vida le había enseñado a guardar con prudencia. La primera fue evidente, sus planes. Recordó las veces que los había compartido con emoción, creyendo que los demás sentirían la misma alegría. Pero con el tiempo comprendió que muchas personas no se alegran por lo que estás construyendo, sino por lo que puedes perder. Cada vez que contaba un proyecto antes de que se concretara, algo se frenaba, alguien intervenía, o aparecían obstáculos que no existían antes. Y se dio cuenta de algo doloroso. Hay quienes no sabotean tus planes con acciones, sino con energía. A veces, una sola palabra negativa puede apagar una semilla antes de que brote. Después pensó en sus logros, esos pequeños triunfos que para ella significaban avances importantes. Había compartido ascensos, metas alcanzadas, reconocimientos, incluso mejoras personales. Pero más de una vez notó cómo al hacerlo despertaba miradas frías, silencios incómodos y comentarios disfrazados de humor. Comprendió entonces que la felicidad se protege en silencio porque no todos están preparados para verla crecer en otros.
Algunos celebran contigo hasta que tu éxito les recuerda su propio estancamiento. La tercera reflexión fue quizás la más dura: sus debilidades. Había confiado sus miedos a personas equivocadas, pensando que la vulnerabilidad era un puente hacia la cercanía. Pero la realidad le había demostrado lo contrario. Un miedo mal compartido podía convertirse en un arma en manos equivocadas. Un secreto emocional podía transformarse en una burla. Y lo que ella contaba para sanar, otros lo guardaban para usar en el momento oportuno. Entendió que no todas las personas merecen acceso a las partes más frágiles de su historia. Luego vinieron los problemas familiares. Recordó las muchas veces que, buscando comprensión, había hablado de cosas que pasaban en casa, situaciones difíciles que necesitaba procesar. Pero pronto descubrió que algunos no escuchaban para ayudar, sino para alimentar rumores o para sentirse mejor comparando su vida con la de ella. Comprendió que los problemas del hogar no eran para ser entregados a cualquier oído, porque lo que para ella era dolor, para otros podía ser entretenimiento. Una sensación amarga la recorrió cuando pensó en su dinero. Había compartido cuánto ganaba, cuánto ahorraba, cuáles eran sus planes económicos, creyendo que era información normal. Pero aquella inocencia le había costado discusiones, expectativas injustas y hasta manipulaciones. Descubrió que cuando la gente sabe cuánto tienes, te juzga si das poco, pero también si das mucho. Si te falta, te compadecen, y si te sobra, te critican. Entendió que su estabilidad financiera era un espacio privado, un territorio que debía cuidar como un santuario. Su vida amorosa fue otra herida silenciosa. Recordó cómo había contado detalles de su relación, discusiones, ilusiones, incluso intimidades. En ese momento parecía normal compartirlo todo, pero con el tiempo comprendió que cada palabra que salía de su boca abría una puerta a opiniones externas que no necesitaba. Se dio cuenta de que cuando la gente opina demasiado sobre tu relación, termina afectándola, directa o indirectamente. Cada comentario sembraba dudas, comparaciones o expectativas. Y Lucía entendió que lo que se ama se protege, a veces incluso del mundo. Pensó después en sus secretos personales, aquellas cosas que había contado con el corazón temblando, creyendo que estaba hablando con alguien que la cuidaría. Pero poco a poco escuchó versiones alteradas, fragmentos repetidos, insinuaciones disfrazadas de solo me lo contaron. Nada dolió más que descubrir que había entregado verdades profundas a personas incapaces de guardarlas. Fue entonces cuando comprendió una de las lecciones más importantes. Un secreto deja de ser tuyo en el momento exacto en el que lo pronuncias frente a otro. También recordó sus heridas emocionales, momentos oscuros que compartió creyendo que encontraría alivio. Pero lo que encontró, muchas veces, fue juicio disfrazado de consejo. Personas que decían, te lo digo por tu bien, mientras en realidad la hacían sentir pequeña. Entendió que no todos tienen la sensibilidad necesaria para entender un dolor ajeno. Algunos solo quieren sentirse superiores escuchando tus caídas. Y por último, pensó en sus sueños más grandes. Aquellos sueños que había compartido con entusiasmo, solo para recibir respuestas como, eso es muy difícil, no sé si eres capaz, o no te ilusiones tanto. Se dio cuenta de que muchas veces la gente no destruye sueños con actos violentos, sino con palabras pequeñas, aparentemente inocentes, que se meten en la mente como sombras. Fue entonces cuando entendió que un sueño necesita silencio, protección y paciencia, no opiniones de quienes no pueden ver más allá de sus propios límites. Lucía respiró hondo. Cada una de esas 9 cosas había sido una lección, no de amargura, sino de sabiduría. Y por primera vez sintió que guardar ciertas partes de su vida no era desconfianza, era amor propio. Desde que decidió guardar silencio, la vida de Lucía comenzó a cambiar de una manera tan sutil que al principio no pudo notarlo. Era como si cada día una capa invisible se desprendiera de su mente y de su corazón, permitiéndole ver el mundo con una claridad que antes no tenía. No se volvió distante, ni fría,
ni desconfiada, simplemente empezó a protegerse, a proteger lo que sentía, lo que soñaba, lo que construía. Y cada paso que daba hacia ese nuevo modo de vivir la acercaba más a una versión de sí misma que jamás había conocido. Los primeros días fueron extraños. Estaba acostumbrada a hablar, a explicar, a justificar, a contar. Era casi automático. Pero ahora, cuando alguien le preguntaba más de la cuenta, sentía un pequeño nudo en el pecho que le recordaba que no estaba obligada a entregar respuestas que la incomodaran. Al principio respondía de forma breve, casi torpe, como si aún estuviera aprendiendo a moverse en ese territorio desconocido del silencio. Pero con el tiempo, comenzó a hacerlo con más naturalidad. Un día, mientras estaba en una reunión con amigos, se dio cuenta de algo interesante. Las personas hablaban más cuando ella hablaba menos. Llenaban los silencios con sus propias historias, sus opiniones, sus dudas. Y en ese intercambio, Lucía descubrió algo que jamás había visto. Muchas personas no quieren conocer tu vida, solo quieren un espacio para contar la suya. Y mientras ellas hablaban, ella escuchaba sin sentir la necesidad de abrir su alma para ser parte del grupo. Se dio cuenta de que pertenecer no dependía de lo que ella compartiera, sino de lo que ella permitiera. Ese descubrimiento le dio paz. Una paz tan profunda que comenzó a reflejarse en su rostro, en su manera de caminar, en su forma de mirar a los demás. Ya no cargaba esa sensación de estar entregando pedazos de sí misma para complacer, para conectar, para sentirse aceptada. Había entendido que el silencio no la alejaba de la gente, la acercaba a quienes realmente merecían estar cerca. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como cambiaban las expresiones de algunos cuando ella no revelaba detalles, como otros insistían en saber cosas que no necesitaban saber, como ciertos comentarios sonaban más curiosos que amables. Y sin decir nada, sin confrontar, sin pelear, Lucía simplemente aprendió a medir distancias. Era como ajustar una brújula interna que le indicaba quién merecía acceso a su mundo y quién solo merecía un saludo educado. Lo más sorprendente de todo fue que, cuando dejó de explicar su vida, comenzó a comprenderla mejor. Tenía más tiempo para pensar, para sentir, para preguntarse qué quería realmente. Sus pensamientos ya no eran interrumpidos por la urgencia de compartirlos. Sus ideas crecían sin la sombra de opiniones externas. Sus sueños se sentían más grandes, más limpios, más suyos. Y poco a poco, sin siquiera buscarlo, la vida empezó a abrirle caminos que antes parecían cerrados. Una tarde, mientras trabajaba en su proyecto, ese que había reconstruido en silencio, con paciencia y sin anunciarlo, recibió un mensaje inesperado. Era una oportunidad que había deseado desde hacía años, una invitación para exponer su trabajo en un evento importante. Cuando lo leyó, sintió una corriente de emoción recorrerle el cuerpo. Era como si el universo le estuviera diciendo, «Era esto. Esto es lo que pasa cuando confías en ti más que en los demás». Por un instante pensó en contárselo a alguien, en llamar a un amigo, en compartir la noticia. Pero el impulso duró solo unos segundos. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió para sí misma. Comprendió que no necesitaba aplausos ajenos para validar lo que estaba logrando. Su alegría era suficiente. Ese día salió a caminar. El aire estaba tibio, el cielo tenía un tono suave de atardecer, y el mundo parecía avanzar a un ritmo más armonioso. Cada paso que daba le recordaba la versión de sí misma que había dejado atrás, aquella que hablaba de todo, que se ilusionaba rápido, que entregaba confidencias como si fueran regalos, sin medir a quién iban dirigidos. Pero ya no era esa persona. Ahora caminaba con una calma nueva, una calma que solo llega cuando entiendes que tu vida es tuya y que no necesitas exponerla para que tenga valor. Lucía comenzó a darse cuenta de que atraer cosas buenas no tenía tanto que ver con lo que contaba, sino con lo que protegía. Y en ese proceso de silencio, empezó a atraer personas diferentes. Personas que se acercaban sin exigirle explicaciones, sin presionarla para saber más,
sin la expectativa de que ella se desnudara emocionalmente. Personas que valoraban su presencia, no su información. Personas que se sentían cómodas simplemente estando, sin pedirle nada a cambio. Un día, mientras conversaba con alguien nuevo, se sorprendió a sí misma hablando desde la tranquilidad y no desde la necesidad. No estaba compartiendo para sentirse aceptada, ni para llenar silencios, ni para demostrar nada. Hablaba solo lo que quería decir, ni más ni menos. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había cambiado por completo. Ya no buscaba validación, buscaba conexión verdadera. Con el tiempo, entendió que la gente que la quería bien nunca necesitó saber cada detalle de su vida. Que el cariño real no se mide por la cantidad de secretos compartidos, sino por la calidad de la presencia. Que quien te aprecia de verdad respeta tus silencios tanto como tus palabras. Y así, lo que en un principio fue una forma de protección, terminó convirtiéndose en un estilo de vida. Un estilo de vida en el que su paz era prioridad. Su silencio era un regalo, y su esencia ya no estaba expuesta al juicio ni al comentario de cualquiera. Era suya. Por primera vez, totalmente suya. Lucía había comprendido algo que muchos tardan años en entender, que cuando uno aprende a callar lo que no debe ser dicho, la vida comienza a hablar en su favor.